Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpaja, preciosa familia alrededor de las naciones. Saludos y bendiciones, les habla su Aj Mauricio Leandro López Ángel de la República de Colombia, estudiante de raíces hebreas en la hermosa Quejilá de Yehoshua, la cual es respaldada por las asambleas Alfa y Omega desde California, dirigida por nuestros amados mentores, nuestro More Aarón y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Saludos y bendiciones para el cuerpo de Morín, cuerpo de estudiantes de raíces hebreas y de mentalidad hebrea, y también a los nuevos estudiantes y agregados y radioescuchas por medio de la frecuencia de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Qué bendición, mi amada familia, abordar en este precioso Yom Shabbat, en este precioso día de reposo, para con el Eterno, para encontrarnos más con su verdad, con su justicia, para con nuestras vidas, las naciones y nuestras descendencias y generaciones. Amén. Bien, mi amada familia, en lo que nos compete en este Yom Shabbat, estaremos abordando sobre la parashat Ki Tabo, cuando entres, enfocados en Deuteronomio 17:14, Deuteronomio 18:13, Primera de Samuel 10:17 al 25, estaremos en el Salmo 136 y estaremos en Hechos 13 del 13 al 44, abordando diferentes verdades del Eterno para con nosotros. Amén. Bien, amada familia, oremos a nuestro Abba Kadosh en esta preciosa mañana, para que sea Él poniendo de su gracia en este siervo. Aleluya. Bendito Abba Kadosh, te doy gracias, precioso, eterno Elohim, por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo desde lo sobrenatural tuyo, Señor. Gracias por la presencia del precioso Ruach HaKodesh, el cual me da paternidad a mí y a mis hermanos, Señor. Alrededor de las naciones, tú reuniendo cada vez más tu remanente, precioso y eterno Elohim, por medio del sacrificio eterno de salvación que hizo Yeshua en la cruz, en el madero. Gracias, precioso Jehová, porque tú eres nuestra salvación, tú eres Yehoshua, la salvación para nosotros. Que seas tú poniendo un carbón encendido en mis labios, Padre Celestial, como lo hiciste en el profeta Isaías, para que sean palabras de fuego a las vidas, los corazones y las almas en ese corregimiento que haces directamente a mi vida y después lo transmites en el Ruach para ellos, en tu aliento de vida para muchos. Gracias, eterno Elohim, te doy toda rabá y mi alma te alaba, precioso Jehová. Aleluya, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mi amada familia, qué tremendo. Recordando lo que estudiábamos la semana pasada sobre los jueces, una cosa tremenda. Les compartí algo sobre la teocracia. Seguiré hablando algo al respecto, ya que la bendita Torah se alinea y es integralmente unida con eslabones. Qué tremendo. Bien, en ese mismo orden de ideas, mis amados Ajim Behayot, vemos aquí en Deuteronomio 17, que es una de las porciones que están para este estudio de este Yom Shabbat, y es que hay un procedimiento judicial, ¿sí? Como ya lo veníamos estudiando de la teocracia en la anterior porción que tuve la oportunidad de compartirles la semana pasada. Es algo tremendo. Después de que Israel entró en Canaán, el pueblo se inclinó a la idolatría en tiempo de apostasía. La idolatría era una amenaza para la religión israelita. Cuando Israel empezó a gozar de prosperidad económica, el pueblo ignoró la prohibición de adorar imágenes y estableció templos dedicados a adorar a los dioses de la fertilidad para asegurar abundante cosecha. La ley deuterocanónica incluía como una de las responsabilidades de los jueces la obligación de asegurar que una persona acusada de adorar a otro Dios fuera juzgada por un adecuado proceso judicial, teocracia del Eterno. El proceso para la disposición de casos de apostasía se presenta con más detalles, más o menos sobre el capítulo 13 de Deuteronomio, para aquellos que están tomando nota. Esta sección provee más detalles sobre el procedimiento judicial contra una persona que haya violado el pacto y abandonado a Jehová para seguir a otros dioses. La imputación de apostasía contra una persona era una acusación muy seria,
Cuando una persona era acusada de haber violado el pacto y abandonado a Jehová para seguir a otros dioses, los jueces tenían que seguir un proceso judicial adecuado, porque la consecuencia de la apostasía era la pena de muerte. Para declarar que una persona era culpable de apostasía, los jueces tenían que procurar indagar con diligencia los méritos del caso y tomar la decisión después de oír el testimonio de 2 o 3 testigos. La adoración de los astros celestiales, o sea, el sol y la luna y las estrellas, era una práctica común entre las naciones del Antiguo Oriente y se tomó en una práctica muy popular en el pueblo de Israel, especialmente durante el periodo del dominio asirio. Manasés, rey de Judá, se postró ante todo el ejército de los cielos y les rindió culto, y edificó altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová Santo. En su reforma religiosa, Josías, rey de Judá, quitó a los sacerdotes idólatras que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. La eliminación de la adoración de los astros celestiales por Josías fue movida por el descubrimiento del libro de Deuteronomio en el templo de Jehová. O sea, esto fue lo que llevó a Josías a hacer esta cuestión. El libro estaba allí guardado. Entonces es lo mismo que puede pasar en nuestras vidas. Muchas veces estuvo en mi casa, hablando desde mis zapatos, estuvo en mi casa abierta la bendita Biblia, la bendita Torá, las Sagradas Escrituras, en el Salmo 91, y ahí cogió un color amarillento, y nunca se abordaba en lo que estaba ahí adentro, hasta que el Eterno tuvo que, en su eterna misericordia, levantar a un siervo de Él que les está hablando en esta hora. No para usarla solamente en mi familia, sino para usarla y entender que soy parte de la familia del Eterno, así como tú lo eres, amado Radio Escucha de Radio Shalom. Tremendo. Bien, en ese mismo orden de ideas vemos lo que pasó aquí, ¿no? Tremendo. El descubrir la ley es algo hermoso, ¿no? Pero no para juzgar a los demás, sino para asimismo sentir esa confrontación del Dios eterno para mi vida y asimismo ser luz a los demás en amor. No puedo ser luz si no hay amor en mí. Es algo tremendo, no hacer acepción de personas. Bien, en ese mismo orden de ideas, una vez que una persona era acusada de abandonar a Jehová, los jueces y la comunidad tenían que averiguar bien la acusación de apostasía. Si la corte, después de seguir un proceso judicial adecuado, llegaba a la conclusión de que una abominación había ocurrido en el seno de la comunidad, la persona culpada, hombre o mujer, era apedreada hasta la muerte. ¿Sí? Esto lo encontramos en la Tanaj. La lapidación generalmente se imponía para delitos religiosos. Cuando la corte decretaba la sentencia de muerte, el apedreamiento se decretaba contra el crimen de adivinación. ¿Sí? Tremendo esto. Las blasfemias, la idolatría y los violadores del Shabbat. En casos especiales, la lapidación se imponía en el caso del hijo rebelde y cuando una persona maldecía a Jehová. El apedreamiento del apóstata se ejecutaba fuera de la ciudad, en la presencia del juez y del pueblo. Para imponer la pena de muerte contra una persona, la acusación tenía que ser confirmada por 2 o 3 testigos. Lo vemos en Números 35:30 y en Deuteronomio 19:15. El propósito de esta regla era eliminar el problema del falso testimonio. En el caso que una persona tuviera una riña contra otra y la acusara de abominación, ahí en la Tanaj se condena también a los falsos testigos, porque en Israel condenar a una persona a la muerte con falsa acusación era una ofensa muy grave. La regla también evitaba la posibilidad de condenar a la muerte de una persona inocente. Es algo tremendo, ¿no? Estas cosas son tremendas y están confirmadas en el Brit Hadashah, en donde debemos llevar las cosas en el eterno, en el amor, llamar a la persona sola y después asimismo traer unos testigos. Es algo tremendo. ¿Y por qué traigo a colación todo esto si ya lo habíamos hablado la semana pasada? Porque la palabra es así de íntegra, ¿sí? Y en ese mismo orden de ideas estamos hablando sobre cuando entres, ¿sí?
Entrar no es netamente como el pueblo de Israel quería entrar a una tierra prometida física, sino entrar a esa tierra prometida espiritual en el Ruaj, la cual nos lleva a vivir los talones de Mashiach, a llorar con el que llora, a sufrir con el que sufre. Eso es ser un verdadero talmidín. Se va desarrollando en nuestra vida de acuerdo a la decisión que tomamos. Aleluya. Bien, mis amados, Jehová mismo estaba en una forma particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el rey de Israel, Él era el rey, pero sin embargo el pueblo quería un rey físico, cosa tremenda. Y si fijan otra sobre ellos, ¿por qué? Porque fijan una figura física. No podemos poner la mirada en los hombres, tenemos que poner la mirada en el Eterno, y al poner la mirada en el Eterno vamos a encontrar la porción de Dios en cada una de las personas, sin importar el género, la cultura o la raza o la religión. Eso rompe los paradigmas y sale desde el casco humano a ese casco espiritual eterno, ¿sí? En donde podemos ver las cosas desde el corazón del Eterno. Es algo muy hermoso. Santo es el Señor. Entonces, en ese mismo orden de ideas, era una consecuencia que el mismo pueblo estaba diciendo. Cuando la gente desea un rey, se aplican a Samuel, un profeta del Señor, nuestro Dios Jehová. En todos los casos, la elección de Jehová sí podemos, pero lo saben. Deberían orientar, determinar y hacer caso omiso de la nuestra. Las leyes se dan para que el príncipe que debe ser elegido, él debe evitar cuidadosamente todo lo que le convertiría de Dios y la religión, ya que es relación lo que se hace con el Eterno. Las riquezas, honores y placeres, hay tres grandes inderantes de piedad: las concupiscencias de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, sobre todo. A los que advirtió el rey, debe estudiar cuidadosamente la ley de Jehová y hacer que su gobierno sea en el Eterno, que sea el Eterno gobernando su corazón para que él gobierne a los de su casa en ese orden, en ese amor, y tener una copia de las escrituras de su propia escritura. Debe leerla en todos los días de su vida. No es suficiente tener Biblias y tener diferentes escritos, hay que usarlos diariamente. Los utilizan a diario los que buscan esa coinonía con el Eterno, con el Ruach HaKodesh, con el Ruach Kocho, ya que el tiempo que vivimos es tremendo, mis amados. Hay muchos eruditos de Yeshua que nunca aprenden sobre sus Biblias, pero tendrán ocasión constante para ellos hasta que lleguen a ese mundo en el que se harán del conocimiento y del amor perfecto desarrollado por el propio Ruach HaKodesh. La escritura del rey y la lectura no eran nada, sino practicaba lo que él escribió y leyó. Y los que tememos a Jehová y guardamos sus mandamientos, nos irá mejor siempre, incluso en este mundo adverso. Tremendo, santo es el Señor. Bien, vamos a nuestra siguiente porción de esta parashat, y es 1 Samuel 10, 17, 10, del 17 al 25. ¿Sí? Algo muy importante veremos en esta parte, en esta apreciación. ¿Sí? El Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, y el rey profetizó. Todos los que le habían conocido antes supieron que algo le había sucedido y se preguntaron: ¿también Saúl es uno de los profetas? Es que Jehová le estaba dando a Saúl otra oportunidad realmente. Jehová nunca le negó nada, sin embargo, al fin el fracaso llegó a él, como lo vemos en los versículos 15 y 16. Aquí vemos que Saúl permaneció en silencio en cuanto a ese tema. En ese mismo orden de ideas, en el versículo 17 y 19, encontramos algo muy importante, que cuando los hijos de Israel pidieron un rey y eligieron a Saúl, significó que estaban dando la espalda a Jehová. Su aceptación de Saúl implicó su rechazo de Jehová. Así, en ese mismo orden de ideas, fue escogido públicamente el primer rey de Israel, como lo vemos en el versículo 20 al 22. Cuando llegó la hora para que Samuel presentara a Saúl al pueblo como su rey, no le podían encontrar.
Este gran hombre, Saúl, se portó exactamente como un niño, pues vemos que corrió y se escondió y tuvieron que encontrarle y traerle. Encontramos en esa actitud otra evidencia de una falsa modestia. El aceite de la unción había sido derramado sobre él y se le había dado la oportunidad de ser rey y servir a Jehová, lo cual le permitiría presentarse en público y actuar como un rey, ¿sí? ¿Por qué tuvo ese temor? Porque no conocía esa gran visitación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo sobre él, porque era el que peleaba por él y era el que lo promovía a él. No somos nosotros en nuestra fuerza, es el Eterno en nosotros. Aleluya. Esta fue la primera vez en Israel que se gritó ¡Viva el Rey! Leamos también, mis amados Ajim Bejayot, qué podemos encontrar en el versículo 25 de ese capítulo 10 de Primera de Samuel. Es importante para entender un poco más. Luego Samuel les explicó a los israelitas el modo de comportarse en el reino y lo escribió en un libro. Ahora, basados en esto, creemos que Samuel escribió por lo menos la primera parte del primer libro de Samuel. Ahora este capítulo 10 concluye con una nota discordante. Desde un principio Saúl tuvo sus enemigos, hombres que no estaban dispuestos a someterse a su autoridad como rey. Es algo tremendo. En ese mismo orden de ideas, pues vemos que ahí se había ido bajo emocionalismos, ¿no? Pero el Eterno no podía desaprovechar aquellas virtudes que había puesto en las personas y obviamente usó de una u otra forma a Saúl. Qué tremendo, ¿no? Bien, mis amados ahí en Bejayot, abordando más, es importante saber que estamos en las manos del Eterno, somos guiados por su precioso Ruach HaKodesh, y también que hemos decidido morir a nosotros para que viva Yehoshua en nosotros. Y así somos esperanza y luz a la tierra donde Él nos va a llevar. Esa tierra son los corazones de las personas, en donde quiera que estén, sin importar religión, raza, cultura. Son los corazones, es la capacidad de amar en el Señor, de entender desde la humildad, desarrollando cada uno de los frutos del Ruach HaKodesh. Porque sin frutos no hay dones espirituales. Entonces muchas veces queremos poder, pero ¿para qué pides un poder si no tienes algo adentro que se llama Ahavá del Eterno desarrollado? Y no se desarrolla así, en un chasquido de dedos, no, se desarrolla en esfuerzo y en valentía, superando sobre todo el enemigo más latente que soy yo. Nuestra carne, nuestra humanidad debe morir. Es algo tremendo. Y por eso es importante entender el poder de Dios, el poder de nuestro precioso Jehová Shabaot. Ahí en el Salmo 136 encontramos algo muy hermoso. Y encontramos que el poder es esencial para la mayor parte del trabajo. El trabajo por las almas, por las vidas, por las generaciones, por la obra que es del Eterno. No es nuestra, nada es de nosotros, todo es de Él. Y se debe ejercer correctamente ese poder del Eterno. En este Tejilín 36 se establece el uso correcto de ese poder. Nos muestra 4 ejemplos de la forma en que Jehová lo hace. El primer ejemplo se encuentra en los versículos 5 al 9, en donde se muestra que Jehová usó el poder para crear el mundo, al que con sabiduría hizo los cielos, al que extendió la tierra sobre las aguas. Esto nos lleva de regreso a Génesis 1, Bereshit 1, a ese hermoso creador, a ese altísimo y soberano Jehová de la creación, que proporciona en nuestro mundo todo lo que necesitamos para progresar, todo. Es importante observar el orden que Jehová hace en su trabajo. Primero crea los sistemas, los cuales son la tierra, el agua, la noche, el día, el sol, la luna, que eran necesarios para la supervivencia de las criaturas que vienen después, las plantas, los árboles, los animales terrestres, las criaturas acuáticas y las que vuelan. Jehová no creó a los animales antes que hubiera tierra seca y plantas para sustentarlos. Cuando creamos tareas o sistemas, usamos el poder apropiadamente al crear ambientes en los que nosotros y las personas a nuestro alrededor no solo sobreviven, sino que prosperan.
es algo tremendo, porque es parte de esa provisión eterna de Jehová Jiret, proveyendo ¿qué? Esa fragancia de su presencia, para que los corazones sean impactados con el fuego del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Aleluya, qué bendición. El segundo ejemplo se encuentra en el Salmo 136, 10, 15, cuando Jehová libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto, así como hemos sido rescatados nosotros de ese Egipto que está alrededor del mundo, acabando con muchos. Tremendo eso. Y el tercer ejemplo viene inmediatamente después, cuando Jehová derriba a los reyes cananeos que se oponen a que Israel se establezca en la tierra prometida. Tremendo. Estos tres ejemplos nos muestran que Jehová usa el poder para liberar a las personas de la opresión y para oponerse a aquellos que buscan evitar a que los demás alcancen el bien que Jehová diseñó para ellos. Cuando nuestro trabajo libera a otros para que cumplan su destino en el diseño de Jehová, estamos usando el poder correctamente. Cuando nuestro trabajo hace que los trabajadores sean esclavos, o cuando nos oponemos al trabajo de Jehová en y por medio de ellos, estamos abusando del poder. Es tremendo esto, muy delicado. El cuarto ejemplo se encuentra al final de este Tehilim, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos rescató de nuestros adversarios, el que da sustento a toda carne. Jehová reconoce amorosamente nuestras debilidades y provee para nuestras necesidades cuando usamos el poder para hacer un trabajo que beneficia a otros. Estamos usando ese poder como Jehová lo haría, como lo hizo Yeshua HaMashiach en la tierra. Por eso estableció discípulos, 12 no más. Comieron 5,000, pero solo 12 fueron sus discípulos. En este tiempo ya somos muchos. Aleluya, qué bendición. Eterno eres tú, precioso Dios. Finalmente, para el uso apropiado del poder de todos estos versículos que hemos estado estudiando, debemos darle siempre gracias a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Santo es el Señor. Qué tremendo, mis amados Ajim Bejayot. Esta porción es muy poderosa y hermosa, ya que nos enseña bastantes cosas en este Yom Shabbat. Y es cuando entres a esa tierra. ¿Qué pasa cuando dentro de la vida de una persona? ¿Qué está pasando en su impacto visual? ¿Qué está pasando en su impacto espiritual? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué precio estoy pagando? Si estoy viviendo las cosas desde la intimidad, es algo tremendo. Y por eso esta porción nos lleva a Hechos 13, del 13 al 44, aleluya, qué bendición. Bien, ahí en Hechos 13 aparece un personaje muy tremendo y es Juan Marcos. Apartándose de ellos y volviendo a Jerusalén, motivo por el cual Pablo luego no quiere llevarle a su siguiente viaje misionero, porque habría apostatado o apartado de la fe. Importantísimo esto que voy a extraer a colación, mis amados Ajim Bejayot, y es que los 12 discípulos del eterno Yeshua, que caminaron con él, comieron con él, estuvieron con él, vieron todo lo que hizo, no cumplieron la gran comisión, no la cumplieron, ellos siguieron en Jerusalén. Por eso el eterno, en su amor y en su fuego y en su poder y en su plan de rescate, levanta a un misionero, ¿sí? Y el eterno fue claro, Yehoshua fue claro. Yeshua simplemente les dijo: vayan con una sola túnica, con un par de sandalias, y a donde les abran la puerta, hagan las cosas. Esa puerta obviamente no era una casa, esa puerta es el corazón de las personas. Esa puerta es la persona abierta para escuchar las palabras de esperanza, de luz, de verdad, de justicia, sin apuñalear, sin apedrear, sin empujar las ovejas. Es una cosa tremenda. Y es por eso que debe vivir cada vez más Yeshua HaMashiach en nosotros y nosotros menguar. Tremendo, ¿no? Eso es algo muy hermoso. Bien, siendo Shabbat, cuando llegaron a ese lugar, procuraron entrar en la sinagoga más cercana, escucharon la palabra y luego fueron invitados a participar de la exhortación para el pueblo. Pablo empieza su disertación hablando de la escogencia por parte de Dios, por parte de Jehová, del pueblo judío
por medio de Abraham, Isaac y Jacob, cuya descendencia fue llevada a Egipto y posterior a su esclavitud fue sacada de allí por Moshe. Aquí hace referencia a su salida de Egipto y su viaje por el desierto durante los siguientes 40 años, siendo soportados por Jehová ante su desobediencia. ¿Sí? Tremendo lo que Pablo predicaba en ese tiempo. Encontramos luego la referencia a la entrada en la tierra prometida, en donde tuvieron que enfrentar a 7 naciones que les hicieron oposición y que ya ocupaban esos territorios, pero luego fueron destruidas con la ayuda de Jehová para que recibieran como herencia su territorio. Pasa entonces hasta los jueces y Samuel como recordatorio de estos tiempos en los que Jehová, en contestación a sus ruegos, les envió jueces para librarlos de sus enemigos. Llega hasta el tiempo en que el pueblo pidió un rey a Jehová y se les cumplió con Saúl por 40 años. Vemos que estamos recopilando lo que estábamos estudiando en la Tanaj, porque este es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Entonces Pablo estaba predicando sobre lo que estamos hablando en esta porción. Tremendo. Luego va a David, quien Jehová levantó como rey y de quien Dios dio testimonio diciendo que era un varón conforme a su corazón. Eso hizo Jehová con David, para terminar llegando hasta Yeshua, a quien nombra como descendiente de David conforme a la promesa y a quien llama Salvador de Israel. Pablo hace una gran introducción para llegar a Yeshua. Tremenda introducción. O sea, vivió todo el Antiguo Testamento, nombró reyes y todo, y después llegó a Yeshua. Eso es lo que debemos hacer para llegar a esas tierras prometidas de los corazones de las personas. Aleluya, qué bendición. Todo con el ánimo de que el pueblo reconociera que la voluntad de Jehová siempre había cumplido conforme a sus designios, y ahora también se había cumplido el tiempo de salvación por medio de Yeshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach. Aleluya. Si nos adentramos en la predicación de Pablo, él hace un resumen claro de la historia del pueblo de Israel, desde los patriarcas hasta su actualidad, llegando a Yeshua. Luego menciona a Juan el Bautista, quien predicó sobre arrepentimiento como preparación a la venida de nuestro Mashiach, de nuestro Salvador y Señor Yeshua. Terminando con el último personaje de su disertación, habla sobre cómo este mismo habló de alguien que venía detrás de él y del cual no era digno ni siquiera de desatar su calzado. Todo esto para mostrar la importancia de Yeshua HaMashiach. Importante siempre resaltar a Yeshua HaMashiach. No es importante que vean a Mauricio López y que cómo el Señor lo usa, ¿no? ¿Para qué? Que necesitan ver esa Yeshua vivo en nosotros, sirviendo desde el amor. Es algo tremendo, y lo más hermoso es tú poder tener la oportunidad que yo he tenido, mis amados Ajim Bejayot, de poder lavar los pies de mi familia. Eso es una cosa tremenda, hermoso, ¿sí? Quiero hacerlo con las demás personas, pero solamente espero en el Ruach, el tiempo que Él señale, para así ir a visitarles. Todo lo que el Maestro hizo, debemos hacerlo, inclusive mayores cosas. Él mismo lo establece, dice: mayores cosas harás, Leandro, mayores cosas harás. Bástate de mi gracia, hijo mío. Y así me habla en mi intimidad. Santo. Pablo apela a los judíos con pueblo, hijo del linaje de Abraham, y a aquellos temerosos de Jehová, como a aquellos escogidos para recibir esta palabra de salvación. ¿Sí? No hacemos excepción de personas, debemos amar a todas las religiones. Y traigo a colación un audio que enviaba nuestro Morearón en cuanto a la exhortación de la idolatría para nuestros hermanos católicos, que no se sientan juzgados, señalados. Estamos para servirles y ayudarles en el amor, no hay nada que temer. Ahora habla del cumplimiento de las profecías, como lo vemos ahí en el versículo 27 de Hechos 13. El cumplimiento de la profecía que se dieron sobre nuestro Mashiach, sobre nuestro Mesías, sobre la condena que su mismo pueblo impondría sobre él. Yeshua sería muerto sin que fuese culpable de algo digno de tal condena. Influyeron sobre Pilato, el gobernante romano. ¿Sí? La influencia. Tremendo, ¿no? Y todo esto para cumplir
lo que de él estaba escrito, como testimonio fidedigno de quien decía ser y de aquel quien Pablo estaba presentando. Esta parte de su discurso debió haber causado mucha impresión, sobre todo en aquellos que creían en la resurrección de los muertos. Primero habló de la historia del pueblo judío, luego de la muerte de Yeshua, luego de su resurrección y por último de su aparición entre los discípulos, quienes ahora se habían convertido en testigos, como tú y como yo. Todo esto en cumplimiento de la bendita Torá. Ahora, ellos, aunque no fueron parte de los discípulos, se encuentran anunciando este mensaje de salvación en cumplimiento a la promesa de salvación. Y esta promesa claramente encontraba su cumplimiento en Yeshua HaMashiach. Y para certificar lo dicho, les presenta el Salmo 2:7, con una evidencia contundente de su testimonio ante ellos. Continúa mostrando la evidencia escritural que demostraba la fidelidad de Jehová para con Yeshua HaMashiach, quien pertenecía a la descendencia de David, por lo que incluye aquí la cita de Isaías 55:3. Qué forma de predicar de Pablo, bendito Rey, hermoso esto. Nuevamente alude al otro salmo para dar claridad e importancia al mensaje que quiere compartirles en el Salmo 2:27. Conexión de las escrituras, conexión de los rollos. ¿Y quién es este que mezcla los rollos? ¿Quién es este? Una persona que tiene y porta el Ruach HaKodesh, sin vanagloria, sin levadura, sin posiciones, sin nada de eso, que piensa siempre desde su corrección del alma y que piensa en que puede transferir espiritualmente a los demás. Eso es lo que somos, reconstructores de portillos, de ruinas, tremendo en el eterno. Santo. Obviamente David había muerto luego de servir a su pueblo, así que él vio la corrupción que hacía referencia a la muerte. Por lo tanto, él no era de quien hablaba el Salmo 2:27. Tenía que ser alguien más. De este ser es de quien Pablo está hablando, pues Yeshua, aunque murió físicamente, también resucitó al tercer día. Y es por medio de Yeshua HaMashiach que quien se anuncia perdón para pecados y un mensaje que era muy importante y claro para los judíos de ese tiempo que estaban con Pablo, de aquel tiempo, ¿no? Y de este tiempo también, amar. A los suyos vino y nos reconocieron, pero no por eso debemos hacer acepción de personas. Ahora hace referencia a la imposibilidad de la ley para justificar a quien la practica, pero les muestra una mejor forma de ser justificados de sus pecados por medio de la emuná. ¿Sí? Esa es la justificación, por medio de la emuná. Nuevamente hace alusión a otra referencia profética, está enfocada en Habacuc 1:5, ahí sobre Hechos 13:40 lo podemos ver. Y aquí en Habacuc 1:5, del mensaje que se les está compartiendo, el cual no todos creerían, pues menospreciarían el sacrificio expiatorio de Yeshua HaMashiach. Estos a los que Pablo estaba hablando, gentiles que aparecen aquí, es muy probable que se trate de prosélitos y seguidores del judaísmo, quienes pidieron que en la siguiente reunión shabática les volviesen a hablar de Yeshua. Después de salir de una gran cantidad de judíos, no todos juntos con ellos o con estos, los que estaban ahí con los creyentes gentiles del judaísmo, que se conocen como prosélitos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes le persuadieron para que siguieran en la gracia y ya no bajo la ley. Ahora podemos ver la convicción que surgió en aquella ciudad luego de la predicación del Evangelio, del Brit Hadashah, donde muchos se acercaron para oír la palabra. Qué tremendo, ¿no? La forma dinámica de Pablo es lo que debemos ejercer para entrar a esas tierras prometidas. Aleluya. Bien, mis amados, esta ha sido mi participación. Sé que será de gran alimento, como fue para ustedes en el Espíritu. Asimismo será para muchas personas, porque lo fue para mí. Bendiciones ricas y abundantes. Shabbat Shalom. Síganse gozando con la estación, con el Ruach Radio Shalom. Y Leí Raot, mi amada familia. Leí Raot.